buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del programa Deporte Provincial Sevilla 360, sexta edición de este programa. Hoy uno de los programas pues más refrescantes de esta temporada, porque vamos a hablar de los circuitos provinciales de natación. Hay circuitos tanto de verano como el de invierno, que ya ha sido, como es lógico. Para ello me acompañan Alejandra O'Farrell, técnico de deportes de la Diputación de Sevilla, e Israel Gómez, representante de la Federación Andaluza de Natación. Muy buenas a los dos. Buenos días. ¿Qué tal? Pues vamos, como decía, uno de los programas más refrescantes, que se agradece con la calor que hace. ¿Qué importancia tienen, Alejandra, estos circuitos provinciales de natación dentro de toda la oferta que venimos recordando y que nos queda todavía algún que otro programa por recordar de la Diputación de Sevilla? Bueno, pues a ver, importancia, es un Son circuito aparte, son todos importantes, igual de importante, evidentemente, ya depende de los gustos. Sí que es verdad que es un circuito muy antiguo, que lleva muchos años. Anteriormente, de hecho, se llamaban campañas de natación, no se llamaban circuitos. Y sí que es verdad que el de verano, además, tiene la característica de que al ser en julio y agosto, pues hace que tengamos una competición en el pleno verano, que es lo único que tenemos en verano. Entonces, pues, digamos que hace que le dé vidilla a toda la temporada deportiva y no se queden ningunos meses sin cubrir. Entiendo que por eso será uno de los que tenga una participación. Todos tienen muy buena participación, pero en este caso importante, ¿no? La de natación. Bastante alta. En números de nadadores, más de 1.200 tuvimos el año pasado, en 2025, todo el verano. Israel, desde la Federación, ¿qué papel desempeñáis en cuanto al tema organizativo y en el desarrollo de estos circuitos? ¿Cómo es la colaboración? Básicamente lo que hacemos es trasladar el soporte que tenemos en nuestras competiciones en el desarrollo de las de Diputación, hacer que la experiencia de natación en Diputación sea un calco de la que tenemos nosotros a nivel federado. Un nadador de Diputación que se tira a nadar en una competición de Diputación que llevamos nosotros tiene las mismas sensaciones, más allá de los tiempos y de otras diferencias, que un nadador federado en una competición, prácticamente los mismos medios materiales, técnicos y humanos. Precisamente te iba a preguntar eso, ¿cuáles eran las diferencias de una competición de la Federación a estos circuitos provinciales? La única diferencia que tenemos a día de hoy, a efectos de competición, es que en las competiciones de Diputación utilizamos el sistema semiautomático, que hay unos cronometradores en cada calle que paran el tiempo con un cronómetro y con un pulsador. Ese es el sistema semiautomático que va a una cadena de arneses, una manguera que lo envía a una caja que envía a su vez la señal al ordenador, y eso se transforma en un tiempo. Y en los federados lo que tenemos adicional, y no en todas las competiciones, porque a nivel local funcionamos exactamente igual que en Diputación, pero cuando hay un campeonato de Andalucía o un trofeo importante, una competición análoga, tenemos placas por contacto, que es lo que habréis visto todos en la tele, que la gente toca y te registra el tiempo. Ese es el tercer sistema, que es el primario, que se ve pues cuando se ve. Pero vamos, que las diferencias a nivel local son nimias. Prácticamente contamos con lo mismo. Alejandra, el circuito de verano, nos lo comentaba, es una tradición, tiene muchísimos años, es una tradición en muchos municipios. ¿Cómo está estructurado? Te pregunto por el calendario, porque he visto que se divide en grupos. Se divide en grupos. Ha habido años que ha habido 5 grupos, depende del número de municipios que participen. El año pasado teníamos unos 36 municipios. Este año es que aún no lo hemos cerrado porque hasta el 29 de junio se ha abierto el periodo de inscripciones generales. Entonces están los municipios todavía inscribiendo a sus nadadores. El año pasado y este tenemos 4 grupos, más o menos aproximadamente coincidiendo con las zonas deportivas de la provincia, grupo 1, 2, 3 y 4. Alguno más numeroso que otro, como por ejemplo el del Aljarafe. El año pasado tenía casi 500 nadadores. Y dentro de cada uno de los grupos tenemos 3 jornadas clasificatorias. El año pasado una jornada final, y te digo el año pasado porque este año ha cambiado la estructura, ahora te explico la diferencia. Este año tenemos 3 jornadas clasificatorias y una semifinal por cada grupo, es decir, 4 por 4, 16 jornadas, y como novedad este año hemos introducido una jornada final, es como la final de las semifinales. Hay una primera clasificación dentro de tu grupo, compites en esa semifinal, y entre esas 4 semifinales se vuelve a hacer otro ranking y ya van los mejores nadadores a la final,
que este año es en Mairena del Alcor. Ajá. Es de julio a septiembre, ¿no? Si yo no me equivoco. De julio a septiembre. Porque ese cambio de finales, yo creo que es atractivo, ¿no? Para la competición. Sí, bueno, por un lado, porque es motivante para ciertos niños que digamos que podrán alcanzar el clasificarse, y luego también es verdad que ya que primamos también mucho el tema de la socialización y la convivencia entre diferentes zonas de la provincia, en invierno sí tienen una final provincial y en verano no la tenían. Entonces, de esta manera, pues hacemos que todos los niños de diferentes zonas puedan coincidir en esos últimos días. Precisamente eso, ¿qué impacto tiene en estos pueblos, en estos municipios, la realización de estas pruebas, más allá del deporte? Más allá del deporte, pues mira, se me viene a la mente una conversación que tuve con un técnico hace poco. El hecho de, precisamente eso, acompañar a los niños a la competición, los terceros tiempos, los padres hacen amistades, esos grupos que luego perduran en el tiempo y siguen quedando fuera de la competición. Al fin y al cabo, no solo la natación, cualquier deporte que facilita esa socialización. Niños que a lo mejor han pasado años anteriores en cursillo, pero todavía no han ido a una competición, pues dan ese saltito a la competición, a medirse un poquito, a ver si van mejorando técnicamente, etcétera. Israel, el perfil del nadador, ¿cuál suele ser? Y ya te amplío la pregunta. ¿Cómo se dividen los circuitos en cuanto a rango de edad, participantes y demás? Bueno, en Diputación lo tenemos por categoría. Empezamos en los prebenjamines y acabamos en los muy mayores juveniles. Se incorporó hace 1 año, 2 años el tercer año de juvenil. Vamos ya extendiendo unos límites ya de crecimiento, es decir, que no se abandona desde que una persona está en condiciones de nadar por sí misma y desarrollar algo más que la flotación, hasta una edad que ya está rozando la categoría máster, que es otro ámbito diferente que no tiene nada que ver con esta promoción del deporte. Por edades que el número... donde el núcleo más importante, por lo menos la temporada pasada, que este año, es que depende también, date cuenta que esto está muy basado en muchos municipios en los clientes que le llegan de las escuelas de verano. Claro. Entonces, dependiendo del grueso y la edad que sea, pues unos años tienen más de una categoría, más de otra. Generalmente suele haber mucho alevín e infantil. Suelen ser las categorías que más hay. Y la que menos, generalmente, los juveniles. La edad de esos juveniles que habéis ido ampliando, la edad tope máxima, ¿cuál es? 19 años, si mal no recuerdo. Claro, antes que se quedaba como 1 año en el que si tú no competías con licencia federada, porque todavía no tenías edad de máster y no querías competir en natación federada en categoría junior absoluto, te quedabas ahí en el aire sin poder competir. Entonces dijimos, bueno, vamos a añadir que en vez de 2 años la categoría juvenil sean 3, para que esos niños puedan dar el salto de la natación sin estar federado en circuito deportivo provincial a categoría máster si deciden seguir nadando. Claro, es que lo que buscamos en definitiva es que nadie se quede fuera. Claro. Y que esto al fondo es participación, no buscamos una élite, no. De hecho, el objetivo por el que ponemos esta final de finales es darle otra ventana de oportunidad nueva. Es decir, tú has terminado como el año pasado tu circuito en tu grupo y ya, ¿no? Pues te damos una oportunidad nueva para que el que pueda opte y la consiga. Lo hacemos más atractivo, siempre pensando en el enfoque de participación. Esto no es la élite, o como lo quieran llamar élite. El otro nivel está en federación, que de hecho la circunstancia de estar nosotros ahí también les permite conocer la otra realidad y, oye, si el niño vale, pues puede dar el salto, pero que no es el objetivo del circuito. El circuito está pensado para que el nadador tenga una experiencia lo más parecida a competición, sin ser competición y disfrutando de todos los beneficios de la misma. Al final es como todos los deportes de Diputación, que es eso, abierto a todo el mundo. A todos los niveles, exacto. Correcto, y hemos ampliado también la categoría inclusiva para que ellos también tengan su espacio y se desarrollen en el mismo nivel que los demás. Fabuloso. Hay mucha gente, muchos niños que dan el salto de estos circuitos, yo a lo que ya estamos hablando de ese pasito más, o no encontráis tanta gente que... Te puedo poner un caso basado en hechos reales. Hay un club que nace de Diputación y que se federa y que en los primeros 2 años ya mete niños en finales, en Campeonato de Andalucía, en finales, y ya en los primeros 4 años
consigue incluso medallas, que es el Club Natación Aral. Nace del EDM, Escuelas Deportivas Municipales Aral. Hay una serie de entrenadores que son los que llevan un poco las dos cosas, que descubren que existe esto de la natación a otros niveles y deciden hacer trasvase, y con bastante éxito. Existen esos casos. Hasta nadadores olímpicos. También ha habido, pero eso ya son años pretéritos, los años de las campañas. Bueno, pero existe también. Que yo sepa, ha habido dos, no sé si hay más, pero Jaime Fernández, que fue a Barcelona 92, y Fátima Madrid de los Palacios, que fue a Atlanta 96. Hasta eso. Son hace 30 y tantos años. Bueno, no queramos ser tan mayores, hombre, tampoco hace tanto. tampoco hace tanto. Antes de ayer. Eso fue hace nada. El problema es que muchos de nuestros clientes actuales ninguno ha conocido esa realidad. Eso es lo malo. Tenemos que ser conscientes de que debemos, desde mi perspectiva, pienso que los referentes que ellos tienen que tener, más allá de que nosotros los conozcamos, sea gente más tangible, más estilo Mireia o algo más cercano, que ellos lo vean como más plausible y decir, oye, ¿y por qué yo no? Claro. Que es el salto de fe, digamos. Claro. De todos modos, el ejemplo que nos ponía, entiendo que eso es lo idílico, que es real porque hay un ejemplo, porque pasa, pero eso sería lo ideal, que se conecte, se incentive el deporte de Diputación y, oye, que si encima funciona y dan el salto, pues ya mejor que mejor. Bueno, lo idílico, vamos, desde mi punto de vista, y lo he estado hablando con él antes de entrar aquí. Yo soy un amante de la competición, ¿vale? Ahora, por supuesto, compito a nivel popular, pero sí he competido a nivel federado. Yo veo la competición desde el punto de vista de que nutre al deportista, en este caso nadador, y a la persona, pero evidentemente al final el resultado nunca es lo más importante. Para mi punto de vista, lo más importante es el disfrute, que sientan esa emoción de lo que es la competición, el juego limpio, que sepan también a veces ganar, a veces perder, pero que al final el tiempo o el puesto realmente es lo menos importante de la competición. Ganar gana uno solo. Exacto, el esfuerzo, el decir voy a mejorar, voy a dar la mejor versión de mí mismo en este estado de forma, porque hay gente que dice no compito, no estoy en forma. Bueno, compite según tu estado de forma actual, y en ese momento, durante los 30 segundos o minuto y medio, dependiendo de la distancia que sea la prueba, da lo mejor de ti. Y esa satisfacción, el aprender a eso y sobre todo el disfrutarlo. Para mí eso es lo idílico de la competición. Totalmente, estoy contigo. Competir contra uno mismo siempre. Contra uno mismo. Esa es para mí también creo que es lo ideal. Cuando hablamos de circuito de invierno, me habéis contado esto que habéis añadido de final de finales en el de verano. Entiendo que las diferencias entre un circuito y otro ya serán pocas. Bueno, el de invierno tiene menos jornadas, los municipios, porque claro, hay municipios que nadan en invierno y otros que no tienen piscina cubierta o no van a la piscina cubierta de un municipio colindante tampoco y no tienen equipo durante el invierno. A nivel organizativo será más complejo, ¿no? Entiendo, el circuito de invierno que el de verano, ¿o no? No, al revés. Al revés, por el número de participantes, quizás. Número de participantes, número de sedes. Las sedes son todas en piscina descubierta, que te genera también, los desplazamientos son mayores. La piscina cubierta, quieras que no, está todo más preparado, organizado para montar una competición. La descubierta es todo un poquito más improvisando. Pero claro, porque las piscinas descubiertas, imagino que la mayoría no están para competir, ¿no? Y las tenéis que adaptar o como... Bueno, depende, las hay que no sirven para competir y las que sí sirven para competir. Esa es una de las diferencias con respecto a Diputación Federación. Aquí hay más flexibilidad, lógicamente, y hay piscinas que en una competición de federado jamás se podría desarrollar un evento allí, y aquí sí, el objetivo es otro, que buscamos dentro de siempre unos límites máximos o mínimos de seguridad, que tú puedas desarrollar la competición, pero siendo consciente que la mayoría, por ejemplo, no tenemos plataformas de salida. Salen directamente desde el bordillo. Son diferencias... O se nadan pruebas de 25, a lo mejor una piscina larga de 50, y lo que hacemos es poner una corchera en medio y ahí es donde tienen que tocar los niños. Eso no se haría... Bueno, que 25 no se nada no se nada, claro, porque el objetivo al final es otro. Son sensaciones similares, pero con un objetivo distinto. Claro. Y lo que sí entiendo, que el beneficio para los niños y niñas, para los nadadores, de poder competir en verano y en invierno... es enorme. Es evidente, es un intangible que la gente, yo no sé si lo valoran o no, pero que ahí está. Y que te da una continuidad en el deporte, que no son como otros deportes que a lo mejor, me imagino, mis hijos que juegan al fútbol,
ya no entreno más. Y Claro. ahora o haces tú algo en el verano, o quedas con tus amigos O para jugar para fútbol, o 3 hasta meses. septiembre no vuelvo a entrenar. Y Hasta ahora ¿en qué les cojones ordena un poco la vuelves? vida, porque Claro, les da el deporte. el hábito. Claro, yo por lo menos hablo de la natación. La natación, igual que otros muchos deportes, te genera un compromiso y una responsabilidad que hoy día a las nuevas generaciones pues les cuesta más. Ya sabemos lo que viene. Entonces, es una manera de sacarlo de su zona de confort y que asuman compromisos y responsabilidades desde el más chiquitito hasta los más mayores y que aprendan de sus errores y no los incurran nuevamente y generen en ellos la confianza para poder desarrollarse como persona, que al final esto es una formación integral. El deporte te ayuda a ser mejor persona, Totalmente. siempre que tú vayas enfocado a los valores del deporte. Entiendo que como en el resto de circuitos la coordinación con los ayuntamientos es fenomenal entre Diputación y municipio. Sí, bueno, fenomenal. Vamos, a todos los municipios, muchas gracias. Pero quitando eso, sí que es verdad que muchas veces en los circuitos de natación, a veces echamos de menos que nos ofrezcan más piscinas. Vale. A veces, ¿verdad? Nos la vemos negro porque digo que me falta una piscina de un grupo y tengo que estar llamando. Es verdad que las circunstancias pues son diferentes en cada ayuntamiento. A lo mejor es que la gestiona una empresa y la empresa tiene muchas actividades y como estas competiciones además son en 3 semanas, estas de verano son en 3 semanas, pues a lo mejor algunos no quieren cortar las actividades que tienen para los usuarios de la piscina. Claro. Entonces sí que es verdad que agradecemos muchísimo a los municipios que año tras año nos ceden sus piscinas, sus sedes, que son sedes de las diferentes jornadas, pero decimos, por favor, necesitamos más piscinas. más. Desde aquí hago el llamamiento, necesitamos más piscinas, por favor. ¿Qué objetivos se marca Diputación para seguir mejorando estos circuitos? Pues bueno, de momento queremos ver, sobre todo este año que hay bastantes cambios, que por cierto nos faltan algunos cambios por comentar y si nos lo permite lo comentaremos, Hombre, como el de la para eso travesía estamos de aquí. aguas abiertas, pues queremos evaluar si esos cambios que hemos hecho, como el cambio de la final o el cambio de que no hay límite en pruebas individuales, esos cambios están bien hechos y repercuten positivamente. Si no, evidentemente siempre decimos, si tenemos que dar un paso atrás y volver a lo que había antes, no tenemos absolutamente ningún problema porque esto es para ellos, Claro. para ellos y también para la natación en sí que mejore, pero de momento afianza estos cambios y bueno, no descartamos que pueda haber otros cambios, como el tema, por ejemplo, de la gran novedad que tenemos este año en la natación de verano, que tenemos una travesía de aguas abiertas. Contarme más. Cuéntale tú, venga, lo de las aguas abiertas. A ver, lo de las aguas abiertas es una vieja reivindicación mía, pues yo soy árbitro de aguas abiertas, árbitro internacional, y me muevo mucho por España y por Andalucía, y sobre todo en las demás diputaciones veo con dolor, me alegro por ellos, pero con dolor por Sevilla, que tienen muchos circuitos de diputación de aguas abiertas y nosotros aquí no tenemos nada. Y Sevilla no es una provincia que adolezca de espacios para realizar travesías en las mismas condiciones que en otras provincias. No tenemos playa, pero no nos hace falta para esto. Con cualquier charco viable, que tenemos mucho, el pantano, embalse, tenemos sí. de todo. Y en esa iniciativa, hablando con Alejandra, estuvimos explorando la posibilidad de hacer una primera travesía para que la gente, ya lo digo aquí abiertamente, se enganche al veneno de las aguas abiertas. Es un veneno, te lo una puedo vez que lo asegurar. pruebas, ya te digo yo que una vez que lo pruebas, quieres repetir. Te engancha, y ahí tenemos un componente adicional, que es que la edad no es un límite por arriba. Por abajo sí tenemos que, a partir de Alevín, por aquello de que las condiciones no son las mismas que una piscina, Claro. y no queremos... ¿Por motivo de seguridad? Claro. Correcto, no de queremos seguridad. correr ningún riesgo. Entonces, de Alevín para arriba, pero el para arriba puede ser hasta lo que te dé la vida. Que es como 90 años. Hay Que gente los hay, que nadando los con hay. 70, con Sí, sí, 80, sí, con sí. 90 años. En este caso, como es la que vamos a hacer en Sí, Villanueva del no. Río de Mina, un entorno natural, precioso, que te invita a nadar de otra manera. La piscina, tú controlas el entorno. En las travesías, normalmente el entorno te controla a ti. Claro. Los metros que tú nadas son orientativos. La distancia son 1500, 1000 metros y 500. Pues seguro Si que te desvías, vas a hacer más. haces más metros. Pero merece mucho la pena la experiencia y creo que Sevilla se merece un circuito de diputación de aguas abiertas al nivel del que hay en Córdoba, por ejemplo, del que se ha implantado en Málaga, del que ya lleva 2 ediciones en Cádiz.
del que había en Jaén, del que hay en Granada, etcétera, etcétera, etcétera. Además te voy a decir una cosa, yo soy de Ceuta, allí hay mucha natación El también. Hacho, allí se hace la travesía Copa de España del Hacho. Entonces, allí estamos acostumbrados al mar, pero el nadar un circuito como lo vais a hacer en un embalse, yo creo que también tiene un punto único. Claro. Que no te lo puede dar la playa de Cádiz o el mar en Ceuta, es algo único. Siempre digo que cada travesía es distinta porque el entorno es diferente. Claro. Y porque uno, por mucho que haya nadado aguas abiertas, ese entorno no lo conoce. Las corrientes son distintas, el cómo viras por ahí o por allá, cómo encaras. No es agua salada, flotan menos, en ese sentido. Hay muchos condicionantes que lo hacen más atractivo todavía. Entonces depende de dónde tú... En Navia, por ejemplo, o en Bilbao, que es componente de la ría, que entra el agua de mar con el río, pues todavía distinto que en el mar y en el río, en el Guadalquivir, que hemos hecho campeonatos de España recientemente, y en el náutico que hicimos el campeonato de Andalucía en mayo de este año, pues lo mismo, es la lámina de agua perfecta para desarrollar las aguas abiertas, y a partir de ahí la provincia tenemos embalses y localizaciones magníficas para que se animen los municipios y nos den... ¿Están abiertas las inscripciones todavía? Eso iba a decir, fecha de la prueba y para poder 5 inscribir... de julio. 5 de julio, domingo, y se pueden inscribir hasta el día 4 de julio, hasta el día antes. Están abiertas inscripción gratuita, además. Gratuita, todo gratuito. Todo gratuito, como siempre. Todo gratis. Y en la web de Diputación, ¿no? Bueno, ¿O cómo se inscriben? En fan inscripciones, porque la lleva ¿vale? Pero eso está explicado en la normativa y ahí tienen el enlace para pincharlo y hay un cartel en la página de fan inscripciones, que es donde tenemos todas las travesías que hacemos nosotros, que se van publicando. Está el cartel, uno busca la travesía específica, sale el cartel de la travesía, se mete y se puede inscribir. Es bastante sencillo de acceder y de gestionar. Pues tiene pinta de que va a venir para quedarse, ¿eh? Esto de la esperemos, ese es el objetivo. Nos hace ilusión, la verdad. Y más novedades, también hay jornadas de promoción de otros 2 deportes acuáticos, natación artística y waterpolo. Y sí, otras 2 especialidades de la natación. Eso se hace 2 jornadas en el verano, en 2 municipios que, bueno, vamos eligiendo cada año, vamos cambiando. El año pasado, por ejemplo, fueron en La Campana y en Alcázar. Se hacen las 2 jornadas juntas, waterpolo, un descansito a continuación artística, y digamos que es el darle la posibilidad a esos niños de ese municipio o municipios vecinos que también pueden ir, de probar algo diferente, que no es la natación que digamos que todo el mundo conoce. Y que sepan que existen otras especialidades diferentes, pues para fomentarlas. Este año no es seguro, pero parece ser que va a ser en Cazalla de la Sierra y probablemente en Écija. Hipotéticamente hablando, en un futuro, ¿te ves o veis que pueda crecer, desarrollarse circuitos de alguno de estos deportes? ¿O es complicado? El problema de la natación artística es que es muy exigente. Sí. Y además en Andalucía tenemos un nivel altísimo porque tenemos hasta campeonas del mundo olímpicas. Sí. El nivel. Hay muy poca cantidad, pero muchísima calidad. Piensa que un campeonato de Andalucía, como mucho, tiene 70 niñas y algunos niños. Y de ahí, que eso es muy poco, sale muchísima calidad. Hay un nivel altísimo. Eso nace de una exigencia muy alta, muy elevada. Entonces, para llegar a darle una traslación a esto que compense, es complicado el encaje. El waterpolo es más sencillo. Yo iba más por el waterpolo, como digo de donde vengo, que hay mucha tradición. Bueno, aquí tuvimos en Dos Hermanas a Lorena Miranda, campeona olímpica. Sí, hermanas, entonces el waterpolo a mí me gusta y por eso preguntaba. Es muy divertido porque al fin y al cabo, claro, la natación es un deporte individual básicamente, claro. Cuando nadas el relevo, que nadas en equipo, pero es que lo otro es un deporte colectivo, es de equipo y tiene ese componente lúdico que le falta a la natación, pero sí que es verdad que el waterpolo tampoco es que haya muchos el problema es que tiene, como pasa en otras provincias, tiene que nacer de unas condiciones y de un condicionante que sea una persona que tenga un interés y tire, exactamente. Como Rupert, Dos Hermanas. Claro, exactamente. Entonces, a nivel de la provincia de Sevilla, ahora mismo no existe esa figura. En su día había una persona en Pila, que era Nacho Montaño, que tenía mucho interés, pero luego por circunstancias se centró más en arbitrar y dejó un poco de lado la idea, pero durante el tiempo que él estuvo dándole al tema, surgieron trofeos de waterpolo de Diputación en Pila,
y fueron equipos, estuvo la selección andaluza, si mal no recuerdo incluso, en fin, que hubo un desarrollo. Todo dependerá de la evolución. Yo no descartaría nada, ¿eh? No El deporte con Diputación está creciendo muchísimo, así que yo no descarto nada. De momento vamos con las aguas abiertas, que hay... Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Que nos está costando mucho en Sevilla, increíblemente, porque si las otras provincias, sin menospreciar a nadie, lo han podido desarrollar, ¿por qué nosotros no? Que con tenemos la tradición. cantidad de nadadores que hay, exacto, Claro. Y nadadores que se desplazan a las playas o a otra, o en este caso, por ejemplo, a Córdoba, para hacer algo de Diputación de Córdoba, a hacer esas aguas abiertas. Seguro que hay nadadores así encantados de nadar las aguas abiertas. Además está abierta a federados también. No federados y federados. Y sobre todo recalco que es gratis. ¿Por qué recalco lo de la gratuidad? Porque la mayoría de las travesías que se realizan en la temporada de aguas abiertas comienza aproximadamente desde finales de marzo, principios de abril, hasta septiembre, cuando el último fin de semana de septiembre es la Copa de España. Luego ya vienen algunas, final de Copa de España me refiero, vienen algunas travesías ya sueltas, pero digamos que el grueso se ha hecho ya durante esos meses. Pues en este caso la cuestión es gratis. La única que tiene es esta. Porque todo lo demás te cuesta algo, mucho, poco o menos, pero algo, y esta es gratis. ¿Dónde vas a encontrar tú que te den el mismo servicio que las otras a ese precio? En ningún lado. No, es que más facilidades no puede poner, imposible. desde luego. ¿Algo que se me haya pasado que queráis destacar? Pues creo que no, creo que lo hemos tocado todo, ¿no? todo, agua abierta, waterpolo, artística, la jornada, bueno, la fecha si quieres, la primera jornada la tenemos el 7 de julio, que si no me equivoco tengo aquí la chuletilla y me pongo las gafas, que si no, Analcázar 7 de julio, eso es que es del grupo 2, y cerramos, como te he comentado, Mairena del Alcor el 3 de septiembre con la final, que este año pues va a ser novedad, piscina de 8 calles. En cualquier caso, toda la información de fechas y demás, tanto en la web de Diputación como en la de la Federación Andaluza de Natación. Bueno, pues Alejandra, Israel, muchas gracias a los dos por venir. Y hasta aquí el 6º programa de Deporte Provincial Sevilla 360. Regresamos en una próxima edición a ver de qué deporte hablamos. Luego.